hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, va a estar presentando su libro y haciendo un taller de percusión con los chicos de primaria, y viene también el taller protegido y viene la escuela especial. Y la idea de esta entrevista, que armaron con Sol, nosotros siempre te cuento, capaz que Sol te contó, Mariano. No, hablé un poquito por WhatsApp, preguntame. Porque en realidad todos los años Quinta organiza el café literario en el marco de la maratón de lectura, que siempre es sobre fines de septiembre. Y siempre en el marco de esa maratón se le hace una entrevista a algún escritor. Cuando Nerina se presenta en la Biblioteca Popular Sur a proponerte para venir a Cadarrey y hacer un taller, la presentación del libro y el taller de percusión, se nos ocurrió qué mejor idea que, ya que vos venías para acá, que te hagan una entrevista en vivo sobre el libro que iban a presentar. Así que bueno, por eso se diagramó y se armó todo esto con Sol. Bueno, lo acompaña Lucas, que a Lucas ustedes lo conocen, porque no es de acá de la Reina, pero ya es adoptado. Sí, ya está acá. Sí, algunos conozco. Bueno, y Franco, que viene por parte del Senado, porque esta actividad que se va a hacer hoy a la tarde, en el colegio y a la tardecita en el espacio de arte, lo organizamos de manera conjunta entre el Senado de la provincia, la Biblioteca Popular Sur y bueno, y la actividad de hoy a la tarde con el Colegio San Antonio. ¿Sí? Así que bueno, bienvenido Mariano. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir, por estar acá. Bueno, por venir vienen a la escuela, pero buenísimo, por este tipo de iniciativas, la verdad. Y gracias a ustedes por todo lo que hacen. Maravillosa la escuela, les decía, no, tienen una escuela divina, ¿verdad? Todo impecable, la tienen que valorar porque, francamente, desde La Plata difícilmente encontremos una escuela tan linda como esta. Como primera pregunta, tenemos ¿cómo conjugás actividades distintas como es la abogacía, la música y los talleres? Bien, qué pregunta. Empezaron ahí, arriba. Mira, yo quiero, sí, cosa que fue un dilema de toda mi vida, porque yo soy músico de 5 o 6 años y empecé a estudiar abogacía cuando terminé el colegio secundario, y nunca, en un momento la música me absorbía mucho tiempo y casi no tenía tiempo para estudiar abogacía, así que tenía que buscar el momento para estudiar. Entonces siempre tuve que conjugar las dos cosas. En cuanto al tiempo, a lo largo de mi vida tenía disciplina horaria, ¿no? Me dedicaba tanto tiempo a la música que cuando tenía la edad de ustedes un poco más, dedicaba más tiempo a la música que a la abogacía. Y después cuando me recibí, empecé a trabajar de abogado y se me invirtió, hacía más abogacía que música. Y siempre como, bueno, me gustan las dos cosas. Me gusta tanto la abogacía como la música. Y creo que tiene muchos puntos en común. O sea, me parece que hay conceptos como la creatividad, como la pasión, como poner un montón de cosas de uno en lo que hace, abarca todas las actividades. No solo la creatividad es de la música y de la vocación. De hecho, para mí la vocación me sirve para los talleres. Entonces lo conjugo según los momentos de mi vida. Me parece que las emociones son muy parecidas, que abarcan las dos cosas, tanto la vocación, la música y los talleres. Bueno, como segunda pregunta tenemos si hay alguna de esas actividades que te guste más que la otra. ¿Qué otra pregunta también? Mira, te voy a decir, la música me toca en distintos lugares. La música puede ser que sea un poco más pasional, que me dé cosas muy lindas desde ese sentido, ¿no? Y la abogacía me da más, diré que la música me toca más lo emocional, las cuestiones de mi vida, las cuestiones de corazón. Y la abogacía me sirve mucho más y me gusta mucho más para lo que es el manejo de la palabra, de la escritura de la palabra, del manejo del armado de los conceptos. A mí de hecho me gusta escribir y armar distintos conceptos. Yo creo que todo eso me sirvió más la abogacía que la música. Pero en los talleres se conjugan las dos cosas, porque tengo un libro con un coautor, Sebastián Castelli,
que es todo palabra, que son escribir, que es armar un proyecto escrito, que eso lo aprendí más con la abogacía que con la música, pero el contenido es música. Por ejemplo, ahí tenés, los talleres conjugan bastante las dos cosas de personalidad. Bueno, después empezaste tu camino en la música tocando folclore con la guitarra. ¿Por qué después elegiste el rock y la batería? El rock y la batería. Empecé con el folclore, bombo, legüero. Ahí hay un par de temas. Primero, casi no, cuando era chico no conocía el rock. Lo primero que empecé a escuchar fue, bueno, Sui Generis, Nito y Charlie. Ustedes no conocen las canciones más viejas. Y me apasionaba. Yo tocaba el bombo, tocaba chacareras, zambas, todas esas cosas. Y cuando llega el rock en mi vida, ¡wow! ¡Qué bueno que está esto! Primer punto fue el tema, ¿saben qué? Familiar. Yo, ¿cómo le digo a mi hijo que voy a tocar rock and roll? Pasar de tener el pelo corto, tener el pelo largo, aros, y dejar el bombo y sentarme en una batería. Porque en ese momento yo, miren esto, hippie que viene a tocar. Y me encantaba la música. Bueno, en un momento empecé a escuchar mucho rock, me encantó, cantaba y tocaba, dejé de cantar y tocar y me metí con la batería de lleno. Y después que me pasó eso, junté las dos cosas. Me gusta tanto el rock y el folclore y todo tipo de música. Me encantan. Bueno, después dice, ¿tocas otros instrumentos? ¿Cómo? Si tocas otros instrumentos. Sí, empecé tocando, cantando y tocando la guitarra, muy poquito de chico, en los festivales de folclore en La Plata. Después seguí por el bombo legüero, este que está acá. Y después arranqué con la batería. Y después, cuando me quería ir a Estados Unidos a estudiar música, que no pude ir porque me pasó de los oídos, de la pérdida auditiva, tenía que saber, me lo hablábamos solo con Franco. Hice un año de piano, lo mínimo, que es la cuenta pendiente que tengo para el piano. O sea, fui aprendiendo un poquito de cada cosa, pero lo que estudié y me dediqué mucho tiempo es la batería. Bueno, después tenemos unas preguntas relacionadas a Nito Mestre. Bien. Dice, ¿cómo fue tocar con Nito Mestre y durante cuánto tiempo tocaste con él? Mira, primero voy a decir cuánto tiempo. Después, vamos a... toqué de los 19 años, más o menos, que tenía, sí, hasta unos 7 años, hasta los 27, unos 7 8 años. Por un lado fue mucha exigencia, al principio, yo tenía 19 años, de repente eran todos músicos muy profesionales, que tocaban con él, grandes, con experiencia, y tocarme, la verdad me encantó mi experiencia porque fue un aprendizaje no solo musical sino de vida. La música es una forma de vida. Y no me refiero a consumir o a tomar alcohol, esas cosas no. Es una forma de vida como un concepto de entrega, ¿no? Como entregarse a lo que uno hace, hacerlo con pasión, hacerlo con ganas. Uno no está pensando en los horarios, no lo tomé nunca como un trabajo, menos a esa edad. Bueno, eso fue lo que significó un aprendizaje inmenso, no solo de música, sino que lo tomo como un aprendizaje de vida en general. Bueno, ¿cómo fue ser baterista de Nito y estudiar la abogacía a la vez? ¿Cómo qué? ¿Cómo fue ser baterista de Nito y estudiar la abogacía a la vez? Eso fue un delirio, ya les digo. Les voy a contar cómo hacía, porque ese fue el momento más difícil de los tiempos, ¿no? Estudiar una carrera en ensayo, yo estudié abogacía en La Plata, tenía mi sala de ensayo ahí, pero no me voy a servir un poquito de agua así, un minuto, ¿no? Ahí va. Entonces, vivía en La Plata, o sea, mi familia, mis padres vivían en La Plata, yo tenía aparte mi sala de ensayo, ahí, y alquilaba en Buenos Aires y ensayaba en Buenos Aires. Y no existe autopista, o sea que me iba por la cacharita, tuc. ¿Cómo conciliarlo? Lo único me lleva muchas horas de ensayo. Yo estudiaba de 5 a 9 horas por día de batería, lo que es digitación,
pero tenía todo por duplicado, porque no tenía en Buenos Aires sino en La Plata. Entonces estudiaba acá, ya salía de la facultad y me iba a estudiar Derecho en donde podía, o en una sala de ensayo. Y muchas veces, siempre me acuerdo, muchas veces tenía un show y un día o 2 días antes tenía que tocar en vivo, tenía que, rendir un oral, un final oral, y disciplina. Me ponía un mínimo, decía, bueno, aunque sea mínimo 2, 3 horas de derecho y el resto a ensayar con Nito y hacer todo eso. Pero me costó mucho organización. Pero se puede hacer, se puede. Me iba a las giras, le digo una cosa, me acuerdo a las giras a tocar, me llevaba todos los libros de derecho, me llevaba, qué sé yo, lo que tenía que estudiar. Nunca estudié nada, mentira. Me llevaba el código, esto, aquello, todo. Y volví, bueno, tenía que poner a estudiar. Pero siempre me gustaron las dos cosas. Una pregunta, ¿cuánto tardaste en terminar el año de abogacía? ¿Cuánto terminé? Mirá, teniendo todo el tiempo que le dediqué, me recibí a los 26 años. O sea, no al día, un poco más que al día. Pero ya digo, tenía muchas dificultades con el tiempo. Nosotros vamos, por ahí yo me iba 15, 20 días a algún lugar y tenía que volver. Aparte venía cansado, venía como con la cabeza también en otra cosa. Y si no hay que hacer un corte, mañana arranco a estudiar. Así que, pero bueno, fue el momento. Si no lo hubiese hecho así, quizás no lo hubiese hecho. Pero bueno, me organicé de esa manera. ¿Nunca sentiste la obligación de elegir una cosa o la otra? Mira, siempre fue una pregunta, un tema de terapia también. Yo creo que son distintas expresiones de la identidad de cada uno. En la sociedad está arraigado que nosotros tenemos que hacer, para mí, tenemos que hacer, y ustedes que están eligiendo seguramente carreras y pensando, están en esa etapa complicada, complicada pero hermosa, le digo es hermoso. Y yo pensaba, digo, capaz que la sociedad nos impone muchos estereotipos. Es decir, hay que ser abogado, se imaginan el abogado con saco, corbata que vive en YouTube y que es muy, sin ánimo de criticarlo, pero la sociedad nos impone. Vemos un médico y es de una forma, vemos un músico y es de una forma. Y yo en el fondo, ¿saben qué? Creo que una de las rebeldías más grandes, o sea, rebelarse contra esa exposición, es romper los estereotipos que nos impone la sociedad. Es decir, a ver, ¿por qué no me puede gustar la abogacía y la música? ¿Por qué despierta tanto esa pregunta o esa cosa, no? Si son compatibles y las dos son muy lindas. Nunca se me planteó, sí se me planteó en términos de los hechos, por momentos, cuando estaba tocando con Nito mucho, decía, y nunca pensé, digo, y si dejo, no quería dejar, pero en un momento que se me ponía muy complicado. Entonces, bueno, voy a dar un mínimo, yo hacía libre, la facultad hice la mayoría libre sin cursar. Entonces podía viajar y podía rendir las materias. En la abogacía se puede. Pero nunca se me planteó interior, me hubiese generado mucha tristeza y mucha frustración no terminar la carrera de abogacía. La quería terminar, era así, una fija, y lo termino como sea, porque quería tener el título, no por el hecho de tenerlo, sino por el hecho de aprender otra cosa de la vida, además de la música. Entonces, a tu respuesta digo, se me planteaba en el fondo, y les repito, cuando uno hace más de una cosa son distintas expresiones de la identidad. Uno es una persona con varias expresiones de identidad. No solamente tenemos abogados, o músicos, o médicos, o es y. Entonces, eso es lo que me pasó. Bueno, la que sigue dice, con Nito fueron teloneros de Paul McCartney en 1993. ¿Qué sentiste al tocar en el mismo escenario que esta estrella internacional? ¡Wow! Hermoso. Fue uno de los momentos, mira, que se me puso más en jaque el tema de la facultad y la música, de la abogacía y la música. Porque en ese momento yo llegué a estar 9 horas por día antes de encerrado tocando. Entonces estaba 9 horas, digo, ¿en qué momento estudio? Y tipo 10 días antes rendí un final libre.
Yo digo, no, quiero la cosa. Había cursado Derecho Real, en el Civil 4 que se llama la materia. Y dije, no, bueno, se me juntaban un poco esas dos cosas en ese momento, pero el hecho de tocar ahí fue magnífico. Fue realmente, yo tenía 22 años, teníamos ahí. Y sabía por un lado que, bueno, conocí a uno de mis mayores ídolos, de la música, como es uno de los Beatles, por McCartney, tocar delante de tanta gente, las 3 noches en River. Él nos escuchó, estábamos tocando así con History, pero con muchas veces. Y miramos a la derecha, estaba Paul McCartney con la banda, el baterista que es un animal, mirándonos. Yo dije, no, me muero. Con una humildad esa gente, increíble, increíble. Le voy a contar una cosa que me pasó un año antes. Un año antes, Nito tocó, me llama por teléfono, el manager de Nito, y me dice, tocamos los teloneros de Elton John en el 92, diciembre. Uy, yo estaba enloquecido, qué bueno, buenísimo. 2 días antes, el mismo proceso, mucho ensayo, mucha preparación, mucha disciplina. Dice, no, Elton John no quiere que haya banda, que haya cosas, instrumentos llamados antes. Toca solamente Nito con la guitarra. Y voló toda la banda, así que no tocamos. Y nos quedamos con una amargura, una angustia. No, no puede ser. Pasa un año, me llama el mismo arreglador de Nito, Lapo Casani, el guitarrista, que era el que le manejaba la banda, y me dice, mira, tengo una cosa, pero no le vamos a decir a nadie, para que no se quemen. Parece que tocamos con Paul McCartney en soporte las 3 noches. No digamos a nadie, y esperemos, porque a veces nos pasa como con esto. No soy caballero, pero esa vez dijimos silencio. Y vos sabés que no le contamos a nadie. Mi compañero de facultad se enteraron unos días antes por la rock and pop que íbamos a tocar ahí. Pero fue esa cuestión de tensión hasta el último momento. Dije, no digo nada hasta no tener el pie arriba del escenario en River. Y así fue, me acuerdo muy bien eso. Me subí a crear 3 escalones así, tenía unos zapatos negros y al fin se cumplió ¡pum! Y bueno, fue maravilloso. ¿Con qué otro artista te gustaría haber compartido el escenario? Y compartido con grupos nacionales, con muchos, porque tocando con Nito, que yo, con Fabiana Cantilo, con Los Pericos, con Fito Páez, hicimos una gira por Ecuador, todo por esa zona que decía Nito y Charles en una gira que era Nito canta Sui, que era Nito canta Sui Generis, y Fito Páez creo que era la época del Tercer Mundo o algo así. Así que bueno, sí, compartí con varios artistas así conocidos. Bueno, después de tu último show con Nito en vivo, en homenaje a José Luis Cabezas, Mira. te alejaste del escenario por un tiempo. ¿Cómo fueron esos 8 años para vos? Muy difíciles, tocamos en el Planetario, en Buenos Aires. Yo ya presumía que iba a dejar de tocar. 97, 98, sí. Principio de año. Y empecé a grabar un demo, Colores Puros. Estaba grabando solo, habíamos hecho una gira por la costa en Argentina, en Buenos Aires. Y yo me acuerdo que no escuchaba nada. Estaba tocando y el guitarrista, que era otro, me dice, más despacio. Yo le daba ¡pam! A mucho volumen. Hay que tocar bajo y cuidarse los oídos después del encuentro, si tocan algún instrumento. Entonces, bueno, nada, me hizo un par de biometrías, había perdido un montonazo de audición, ya se había disparado el proceso de pérdida auditiva. Y bueno, fueron 8 años de silencio donde la vida me llevó, ahí aparece la abogacía. La abogacía me salvó. Ahí empecé a escribir. Canalicé, los libros que tengo escritos no son libros, son discos. Digo, porque como no grabé profesionalmente con Nito, canalicé el amor, la creatividad, las cosas que uno tiene acá en mi corazón, las canalicé escribiendo, armando cosas desde otro lado. Pero lo pensaba como música, como una continuación. Si no, ¿qué puedo hacer? Este es el camino. Pero bueno, fue un momento difícil de reordenar mi vida y de aceptar lo que me había pasado. ¿Qué fue lo que te motivó a volver a la música? Y que es una pasión, es parte de mi vida. La música, o sea, nunca
en realidad no me imaginaba sin tocar. Pero tuve como un golpe así, bueno, perdí la audición siendo músico, fue tremendo, ¿no? Entonces, primero aceptarlo, lleva un tiempo. Después que uno lo acepta, empieza un cambio interior. A conocer, uno es chico, de los 20, 22, 23, hasta los 27, se procesan y cambian muchas cosas, ¿no? Está definiendo muchas cosas en la vida, en esa etapa. Bueno, entonces, nada, lo pasé así, empecé con eso y después de 8 años estaba un día, venía, mira, decía Gonzalo Corbata y mis hermanos tenían un estudio de grabación. Había una batería armada de un estudio de un grupo que estaba tocando, me senté, me puse imposible, con audífonos es muy difícil. Porque escuchas muy distinto a lo que se escucha sin audífonos. Y bueno, ahí dije, bueno, de a poco. Entonces empecé, me saqué los audífonos, empecé con un bombo así, con un carboncito, con esto que son unos caracoles, con juegos, con un aromático, para ver cómo puedo hacer para empezar de nuevo con esta nueva vida y con esta nueva audición. Pero bueno, nunca dejé de ser músico. Y te cuento esto y ya no la pregunta, la respuesta. Cuando voy a terapia la primera vez, digo, yo era músico. Mi terapeuta me dice, vos sos músico. Digo, yo tanto tiempo, 8 años para darme cuenta, me cambió una palabra. Yo le digo, vos sos músico. Nunca había dejado de ser músico. Nada más que como que no lo ejercía. Eso fue lo que me pasó. Bueno, ahora tenemos unas preguntas con respecto a los talleres. Bien. ¿En qué consisten tus talleres de percusión y cómo se te ocurrió hacerlos? ¿En qué consisten? Consisten en todas cosas muy básicas que tienen que ver, nacen de otro concepto de la música. Los músicos pensamos, o sea, la mayoría piensa quizás, que la música es solo auditiva. O sea, nosotros pensamos obviamente que es súper importante el oído. Pero a raíz de esto se reconceptualizan los talleres, el concepto de la música es multisensorial. El primer instrumento es el cuerpo, la voz, la vibración, un montón de otras cosas que cuando yo estaba estudiando, que les contaba hoy antes de tocar en River, estaba todo el tiempo estudiando técnicas, dedos, uno y uno, la música estaba como más despegada. Cuando me saco los audífonos tengo que abrazar esto, tocar con este cosito acá, ven, ahí. Tocas eso y te vibra acá. Entonces, me cambió la forma de ver la vida y la forma de ver la música. Y me acercó mucho más a la música. Y los talleres muestran todo ese proceso. ¿Cómo fue el proceso para empezar a hacer estos talleres? El proceso fue, yo estaba en Córdoba, en Nono, que hablábamos hoy, cerca de San Luis, que me encanta ese lugar. Y ya había empezado a tocar, pero no con los talleres. Y había un chico que estábamos acompañando una cantante. Y bueno, me ve los audífonos, yo mucho no contaba esto, que es exactamente cuestión de asumir lo que me había pasado. Antes ni decía, en ese proceso de talleres no decía que era músico. Y el pibe le cuento y me dice, y le digo, bueno, yo puedo tocar gracias a la tecnología y comunicarme. Porque tengo audífonos que los puedo pagar, que, o sea, suena feo decirlo, pero es real. Les voy a contar una cosa que es importante, de accesibilidad, de tener el acceso y la posibilidad de tener estos audífonos, que los manejo con esto, que tengo ecualizaciones, que tengo programas. Entonces estaba ahí, el pibe me dice, y el chico, la persona o el joven que no tiene esa posibilidad, ¿cómo hace para hacer música? Y se le complica mucho. Y dice, vos tenés que ser, no lo conozco, o sea, no lo vi nunca más a escribir. Y me dijo eso, y me dice, vos tendrás que, esa posibilidad que tenés, transmitirla. Y vos sabés que me quedo pensando, volví de Córdoba a La Plata, mi ciudad, y que tiene razón. Y ahí a poquito empecé a ir a una escuela especial, me empecé a meter, fui a Lincoln, por la Plaza de Buenos Aires, y arrancaron por eso, por ayudar, por compartir con los chicos y la gente que tiene este problema. A los talleres, ¿los dictás solo o tenés un grupo de personas que te acompañan? Mira, hay distintas opciones.
Me gusta hacerlo con más personas, hoy nos acompañamos algunos más. Siempre es más divertido con músicos explicarlo, porque musicalmente es muy simple la estructura de los talleres. Y el mensaje que tiene es que todos podemos hacer música. O sea, que tiene un problema auditivo, el que usa audífonos, el que usa implantes, el que no escucha nada, el que escucha todo y le interesa, jóvenes, grandes, docentes. Es un lugar abierto. Entonces, me parece que digamos, el tema de los talleres, hacerlo compartido, hacerlo con un músico, siempre hay un grupo de gente que nos ayuda, pero no somos los mismos. Por ahí no pueden viajar todos, o viaja uno, o viaja yo solo, o van 4, qué sé yo, en 3 idiomas por acá, lo hicimos con un ensamble de música, depende de las circunstancias. Bueno, también hicimos unas preguntas sobre tu libro, que la primera dice, ¿cómo nació la idea de escribir el libro Música para Creer y Crecer? ¿Cómo nació la idea? La idea nació porque nunca había escrito un libro de música, siempre escribí sobre otras cosas. Y bueno, es una forma de unir todos mis sentimientos, todas mis emociones interiores, porque escribir, de hecho, lo hago con derecho y derecho musical, que es a lo que me dedico. Entonces, unificar era la pregunta que me hacía ella. Unificar, ese es el sentido que tiene el libro, unificar todas las cosas. La palabra, la música, los talleres, todo en un libro surgió de ahí. Eso fue lo que me motivó. ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y cuánto tiempo te llevó? El proceso de escribirlo fue meterme en escuelas especiales, viajar, no sé, en Cuba, en Colombia, en Uruguay haciendo intercambios, festivales y demás. Entonces me internaba, me quedaba a aprender. De hecho, para mí es un aprendizaje. Yo acá no vengo a enseñar nada, vengo a transmitir lo que hago y me llevo cosas también que aprendo. Entonces, surgió ahí en ese viaje, dije, esto es un libro de relato, de experiencias que cuenta un poco qué hacemos, qué sentimos cuando lo hacemos. Y bueno, nació espontáneamente desde ahí, desde ese lugar. Y tiempo para escribirlo y un año y medio, más o menos, viajando, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la experiencia de hacerlo con otra persona como Sebastián Castelli? Laburar y trabajar en lo que hagan de sus vidas para mí, con otras personas es magnífico. Porque trabajar solo y desarrollar proyectos solo y tener la mirada uno solo, uno se empieza a encerrar. En cambio, si uno aprende a escuchar justamente, que es una de las cosas que me enseñó esto, manejar esa necesidad del ego, de querer hacer todo uno, para aprender lo mejor es abrir el juego y escuchar realmente al otro, compartir trabajo, compartir viajes. Si bien, como decía, muchas veces lo hago, viajo solo por una cuestión generalmente de horarios y de problemas, digamos, también de producción y demás, pero compartir un trabajo es un crecimiento fantástico en todo lo que hagan en la vida. Trabajar en equipo, trabajar en grupo, escribir con otra persona, a mí me encanta. Y más con una persona como es Sebastián Castelli, que tengo mucha admiración por él, es periodista, escritor, estuve en Estados Unidos, en Alemania, en un montón de lugares haciendo capacitaciones, y se dedica al armado de estructuras para libros, y él no había escrito. Yo había escrito libros, él no, y él se dedica al armado de estructuras para libros, a pensar proyectos, notas para diarios. Entonces, ¿por qué no unificamos, compartimos nuestras experiencias y hacemos algo en común? Y así salió con él y me encanta hacerlo en coautoría. Bueno, en una entrevista para Infobae contaste que tu libro trata de experiencias y prácticas, líneas hilvanadas como una libreta de apuntes. Se trata de una guía que invita a pensar y hacer, sin pretender ser un libro sobre música y discapacidad auditiva. Mi intención es ofrecer esta herramienta del arte como un concepto de integración. ¿Nos puedes contar más acerca del libro? Sí, el libro
es eso, transmite todas esas cosas. Tiene que ver mucho con temas personales. Si bien estoy contando, no cuento mi vida, pero sí cuento, se dejan ver mis emociones, ¿no? Los momentos, como ustedes me preguntaban recién, de decisiones, de empezar una carrera, de no empezarla, del amor, de cómo se vincula uno con el resto, con todo, ¿no? En la balanza, la relación corazón-mente, cerebro, el cerebro no es una cosa, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones me llevó muchos años, ¿no? Equilibrarlas y reconceptualizar muchas cosas también en el libro. Como les dije hoy, el concepto de la música, querer y crecer. Cada vez que uno empieza una nueva etapa en la vida, tienen que creer en ustedes. ¿Por qué creer? Siempre me preguntan. Porque cuando uno arranca un proyecto, una idea, una carrera, o lo que vayan a hacer de su vida, tienen que creer en ustedes y en lo que van a hacer. Por eso es lo que creer. Y crecer porque a partir de eso que van a hacer, es crecer de manera colectiva, de manera grupal, con quien lo compartan. ¿Qué repercusión tuvo y cómo lo recibieron las personas? La verdad que muy bien, muy cálido el recibimiento. Si bien no es un libro masivo ni nada, por una cuestión de costos, es algo modesto, lo hacemos nosotros, lo producimos nosotros, empezamos a moverlo ya hace como 2 años. ¿No? Anduvimos por todos lados, anduvimos por Chubut, por el país de Buenos Aires, un montón, estuvimos por el Chaco, por Corrientes, y llegamos a la Feria Internacional del Libro, cosa que nos encantó y fue un aprendizaje hermoso este año, en mayo de este año, así que bien, lo tomaron muy bien y ahora sacamos la 3ª edición, está en este momento de impresión. ¿Dónde lo podemos encontrar para comprarlo? Comprarlo no, porque te voy a decir una cosa, es un proyecto solidario. Y no queremos, yo no lo quiero vender, entonces lo que hago es llevarlo, lo tengo en la mochila y tengo un código QR lo hicimos digital para que ustedes, la persona que quiera, lo pueda tener de manera gratuita. Y segundo, porque el tema de viajar, por ejemplo, con el libro papel, se hace más complicado. Vendimos algunos en un momento, pero viajar con 20, 30, 40, 50 libros, era más complicado. Entonces, una manera de acercarlo gratuitamente, algunos vamos a vender, pero ahora te les paso el código QR. Mira, este es el libro, si lo quieren ver, y te voy a pasar el código QR para que les interese. Y después les voy a donar uno para la biblioteca acá. Y este es el código. El que les interesa, pasan el código QR, les va a quedar el texto viejo. El texto nuevo no van a... Bueno, mientras tanto te voy haciendo otra pregunta. Dale. ¿Tenés en mente escribir otro libro? Mira, sí, tengo en mente, siempre tengo en mente escribir. De hecho, desde que me pasó lo de los olvidos, me dedico a escribir. Tengo ganas de profundizar este libro, hacerlo más, hacer un trabajo que se llama Música que Suma, que va más allá de la música y el discapacidad auditiva. Música que suma lo veo como una herramienta. La música suma en el sentido no solo para la gente que tiene problemas auditivos. La música es un punto de encuentro, la música es un lenguaje universal, es mucho más, creo, que lo que está escrito en el libro. Entonces, estoy pensando en eso. Generalmente me hizo por el título cuando quiero escribir algo. Entonces sería Música que Suma, el próximo proyecto. Y un libro de derecho, fíjense, ¿no? Les hablo de música, que tiene que ver con el derecho municipal comparado entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Chubut. Pero es comparar, fíjense una cosa. Cuando se imagina un libro de derecho, toman así, uy, qué mola, ver la ley de Buenos Aires, ver la ley de Chubut. ¿Saben por dónde empezamos? A ver la idiosincrasia de la sociedad, de los jóvenes. ¿Cómo son ustedes, cómo viven en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Bajo qué normas viven la gente del municipio de Chubut? ¿Y cómo viven ustedes? Para ponerles un ejemplo.
No es solamente agarrar un artículo y ponerse a leer el artículo 1 dice el artículo 2. Por si alguien va a hacer abogacía, le digo por lo menos como yo pienso. La abogacía es social. O sea, la ley, ¿saben una cosa? Nace justamente, la ley nace del hecho social, de lo que pasa. Y la ley tiene que recoger el hecho social, el suceso. Dice, no, pasa tal cosa con los jóvenes, un problema de adicciones. Los jóvenes están consumiendo y sale una ley para que no consuman más. Pongo así un ejemplo muy grueso. Entonces, la ley que está haciendo ahí recoge ese problema social y lo transforma en ley. Entonces, ese es el punto que me gusta de la abogacía, por eso sigo escribiendo. ¿Escribís o escribiste otra cosa que no hayas publicado? Sí, un montón. Un montón. Bueno, yo publiqué 5 libros, que son 4 de derecho, 4 de derecho, 1 de información pública, que se llama El pueblo quiere saber, que habla un poco sobre la necesidad del pueblo de conocer qué pasa en las instituciones, qué pasó históricamente, o sea, qué pasa con lo que nos gobiernan, cómo podemos acceder a las normas públicas. Y después de música, que te decía, y bueno, nada más. Bueno, y para cerrar, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Proyectos a futuro, seguir con esto, con los talleres, seguir escribiendo sobre derecho también, seguir haciendo talleres, seguir, y un poco que la vida me lleve. Si uno a veces se ata tanto a un estereotipo, a una forma de vivir, digamos, no atarme estrictamente a lo que piensa por ahí, dentro de 20 días, un mes, se me ocurre una idea y eso como que me regenera, surge otro proyecto y lo hago. Soy de cambiar, digamos, en derecho, por ejemplo, tengo distintos proyectos y sí, ahora estamos con lo de conocer el Chubut. Ahora estoy con esto, tratando la tercera edición, pensando en música que suma, pero no me caso, digo. Si dentro de un mes viene y una súper propuesta de otra cosa que me gusta, me engancho, y ahora a fin de año estamos cerrando los talleres, para contar qué se viene. Estamos cerrando los talleres con el baterista de Bolsón, que se enganchó con esta idea. Ya hicimos talleres con él. Y bueno, esas son las ideas a futuro. Mariano, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué mensaje dejarías? Porque digo, vos sos un ejemplo de resiliencia, de tenacidad, porque a partir de la dificultad que tuviste, otra persona tal vez hubiese decidido quedarse en ese lugar y no ir más allá de ese problema físico que vos tuviste para encontrarle la vuelta y seguir haciendo lo que amás desde otro lugar. Entonces, desde esa experiencia de vida o desde ese ejemplo de vida, ¿qué mensajes les dejás a ellos que también tienen toda una vida por delante, una vida de decisiones, una vida de obstáculos, una vida de dificultades, una vida de aciertos? ¿Qué mensajes les dejarías? Simplemente transmito mi experiencia. Pero la edad de ustedes, y como les digo, yo tengo 2 hijos, uno de 19 que empezó a la facultad y mi hija 22 que también está estudiando, mi hija estudia ingeniería química y mi hijo biología. Claro, se lo voy a decir claramente, yo soy padre, digo, y hago terapia, digo, para... ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, como les decía un poco, está en el título del libro, que es, punto 1, creer en ustedes. Cuando arranquen un nuevo camino, cuando elijan en este momento un nuevo camino, creer. Yo sé que es difícil elegir tan de golpe como es una carrera o cualquier cosa, lo que elijan, ¿no? Ese sería uno de los mensajes. El segundo mensaje, no abandonar en el sentido de no sentir inmediatamente la frustración de las cosas. Yo creo que ahora veo
yo le llamo, ese sería mi título de un libro, ahora se me ocurre otra idea. La felicidad exacerbada, o la felicidad, ¿vieron? Cuando vemos redes, estamos todos lindos, fotos, todo bien, todo mal, y la vida no es así. La vida es como es, tiene cosas divinas y cosas que no son divinas. Tiene momentos hermosos y momentos más difíciles. Tenemos días difíciles y días muy lindos. Entonces, cuando empiezan cualquier camino, no abandonar en el sentido de que no tener esa visión, para mí, ¿no? Idealista, romántica de la vida. Está bien que la tenga natural y es bárbaro, y yo siempre fui un romántico de la vida, pero cuando me estrellé contra una pared yo decía, no, estudio, me recibo, me voy a Estados Unidos, era todo color de rosa así, y me dijo, ¡plum! Mi vida voló por los aires. Entonces dije, la vida no es exactamente como la pienso. Entonces eso genera frustración. Entonces, digo, aceptar como es la vida, primero creer en ustedes. Segundo, aceptar las cosas como son. Tercero, no abandonar al primer problema o dificultad que tengan, en lo que hagan. Una cosa que me decía mi viejo, cuando yo estaba tanto tiempo estudiando materia, que dice, subir a tocar y estudiar música tampoco, se agarraron y sentarse, y es lo que ustedes ven en el escenario, que está tocando con una, como dicen, la guitarrita, la batería, cagándote de risa. Hay un camino de sacrificio también para llegar a ese lugar, para poder tocar, para poder llevar adelante un instrumento. Y que sobre todo le pongan amor y pasión a lo que digan. Ese es el mensaje. Que sea el motor. O sea, yo sé que la selección no es, pero que eso los impulse a hacer lo que ustedes elijan. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a acá. 1, 2, 3, 4. Bien. Vamos a caminar 8, o sea, 2 compases. 1, 2, 3, 4. 2, vamos a volver para atrás. 2 compases, Esto es la base, para que quede todos juntos contando negras. No vamos a hacer porque no nos alcanza. Esto tiene como un pentagrama. ¿No? Es 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Giramos y volvemos para allá. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Bien. Después el segundo fue explorar el cuerpo y los sonidos. Así, ¿no? A ver. Bien, a ver. Bien, 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 bien,